Ya estamos de nuevo. Ya estamos de nuevo. Más allá de los comentarios, ¿alguien tiene algo importante que preguntar? Porque después se termina y nos quedamos con la pregunta colgando. Sí, profe. Decime, Richard. ¿Hasta qué punto? Bueno, porque yo estuve viendo y fallamos mucho en utilizar el fonendo, en la auscultación. ¿Hasta qué punto podemos ayudar, sí, o hacer una evaluación, como para no meternos al punto clínico del médico? Porque yo, por ejemplo, uso palpación, uso las otras técnicas, pero auscultación, yo la verdad casi no. Y me causó curiosidad porque estaba en pediatría y la pediatra me dijo, vení a escuchar cuando hay un broncoespasmo y clasifica los ruidos pulmonares. Yo le dije, bueno, y yo me puse el fonendo y los compañeros me miraban y se reían porque me decían que eso lo hace un médico. Entonces, ¿hasta qué punto No. o en qué aspecto, en qué situaciones uno debe En el auscultar? IRA Porque lo hace el enfermero. En el sí, IRA. pero exacto, pero ¿en qué momento? Porque yo la verdad, ella me decía, mira, escucha este que es el sano, y después ella me decía, mira, escucha este que es el enfermo, Así se hace. como para diferenciar. Entonces ella me decía, acá es la base, acá es la rama, acá acá la bronquitis, acá la bronquiolitis, me lo ubicaba según la base. Pero cuando uno va a hacer una evaluación de paciente, yo le pongo una evolución del paciente, pero en la auscultación, ¿hasta qué punto podemos evaluar eso? A ver, todo tiene que ver con qué acceso tengas vos a esa infraestructura. El estetoscopio lo vas a tener siempre. Así que, si querés ocultar, es una tarea autónoma de enfermería, lo podés hacer siempre y cuando el paciente te lo permita. El uso de determinado instrumento, que no es tuyo, que es de la institución, y depende si el instrumento está libre. Vos ¿puedo usar esto? Bueno, no lo hacen porque ningún enfermero lo pide. ¿Estamos? No, eso lo usa el médico. ¿Y por qué lo usa el médico? No, porque es del médico. Pero yo no puedo. Le tenés que preguntar al médico. Le pregunto al médico, discúlpame, ¿lo puedo usar? Es así de fácil. ¿Dónde no podés interferir en el momento que el médico está usando, en el momento que... ¿Cuánto tiempo están los médicos? Cachito chiquitito así. ¿Cuánto tiempo está el enfermero? Todo el día. Esperás que el médico no esté y pedís permiso para usar tal aparato, si te permite el servicio, etcétera, y lo usas lo que quieras. ¿Cuál es el problema? En el report yo pongo a la auscultación, esto se escuchan ruidos, patológicos, ruidos, hasta ahí nada más. Eso es lo que yo quiero, porque no quiero tocar. Si yo sé que es un diagnóstico ya definido, ¿sí? Yo no voy a poner el diagnóstico definido. Voy a poner ¿qué? Ruido patológico o ruido y ya está en la evolución. Eso es lo que... Si es un diagnóstico definido, podés poner simplemente los ruidos que se escuchan coinciden con el diagnóstico. Ya está. No hace falta poner más, ya se sabe. Ahora, es bueno que si tenés la oportunidad de poder utilizar un instrumento que te dé mejor audición, que te permita valorar mejor, que lo hagas, porque entonces vas a entender la diferencia.
Hace un rato yo decía, hay un paciente con algo complicado. Hay que ser generoso con los compañeros y decir, che, hay un paciente que tiene una neumonía machaza. ¿Querés escuchar cómo se oye? ¿Cómo escuchás el normal? Cuando lo escuchás con un compañero, con un familiar, con tu pareja, se supone que no está enfermo, escucha el ruido normal. Comparás con el ruido patológico del que tiene el diagnóstico. ¿Qué es lo que me estás diciendo que viste vos? Ahora, esto que a vos se te ocurre, porque es lo que yo decía hace un rato, estás predispuesto, tenés curiosidad, tenés ganas de aprender, y te dan la oportunidad. No le dan esa oportunidad a cualquiera. Le dan la oportunidad al que lo ven con ganas de aprender. Justamente tu caso es el que yo estaba comentando hace un rato. Vos probablemente has visto más o has participado de alguna otra experiencia, porque yo sé que sos el tipo que dicen, hay tal cosa, ¿quién se ofrece? Y vos levantaste la mano, ya la tenías levantada. A vos es al que van a llamarlo para, porque este tipo tiene interés, este tipo se ofrece. Eso hace la diferencia. Yo dije, la experiencia intrahospitalaria es invaluable, siempre y cuando ustedes la sepan aprovechar. Si se quedan en un rincón esperando que los llamen para hacer algo, no van a ver nada. Tienen que saber no estorbar y ofrecerse o estar dispuestos para cuando hay algo. Y si no, piden permiso para observar. No se los van a negar. Bueno, profe, otra pregunta. ¿Por qué el dolor aumenta la temperatura y la tensión arterial? Eso también. Porque hay una relación matemática que así lo comprueba. Se estudió hasta el archiconocido, si no me equivoco, por cada grado de temperatura suben 10 latidos. Y no me acuerdo cómo es. Hay una relación matemática. Es parte de la ciencia, de lo que ya está estudiado. No es una probabilidad, es real. Ya se estudió, ya se sabe. Si lo googleas te va a salir. Bueno, listo, gracias. A ver. Se estudió que dado el comportamiento fisiológico de una persona, hay relación entre temperatura corporal, tensión arterial, frecuencia cardíaca. Y yo explico, primer año, los signos vitales son todos muy amiguitos y van todos juntos. Si sube uno, probablemente suben todos. La única que a veces se queda más lejos es la temperatura. Pero si aumenta la frecuencia respiratoria, hay un esfuerzo de algún tipo, sube la tensión arterial, sube la frecuencia cardíaca. Siempre. Entonces, como esto se vio y se estudió mucho, mucho, así como existen los signos vitales y se pueden medir universalmente y hay valores universales para decir que esto es normal y esto es anormal, también hay relaciones que se comprobaron. Hay relación matemática, porque el organismo humano en eso es bastante similar. Profe, una consulta, disculpe. Decime. Vamos a ver en el final de emergencia y catástrofe. ¿Qué voy a Lo preguntar? que es triage, Lo mismo que pregunté en los trabajos prácticos. la imagen no está congelada. Lo mismo, solo que en vez de ser 4 preguntas y 3 preguntas, van a ser 10 o 15, separadito, para que puedan poner menos cosas más rápido. No quiero hacer... Pero la otra. A ver, la opción era un cuestionario de opción múltiple. No sé, todavía no lo hice, no sé. Por ahí, en emergencia daría más para pedir opción múltiple, que todavía es más fácil. En
En bioética y en comunitaria seguramente no, porque los conceptos no son tan blanco y negro. En emergencia por ahí sí. Claro, No lo claro. hice todavía. es más. En emergencia puedo preguntar puntualmente y puede ser que haya una respuesta. En bioética es todo valoración moral. Complejo. No me da para, a ver, no da para que sea tan categórica una sola respuesta correcta. Y me di cuenta que comunitaria es más o menos lo mismo. Porque estamos hablando de promoción, estamos hablando de prevención, estamos hablando de factores, etcétera. Y se complicaría un poquito si hiciera solo, o sea, creo que daría más confusión si hago opción múltiple que si pido. Sí, no, claro, sí, Esa es una breve, sí. mi idea. Un concepto cortito. Y respondido un concepto. Por eso que quiero hacer muchas preguntas para que sea más fácil que aprueben. Si hago 4 preguntas, se equivocaron en una y están ahí en el límite. Quiero hacer más para que tengan más opciones. En vez de preguntar mucho en una pregunta, preguntas cortitas para respuestas cortitas que le va a ser más fácil. Hasta ahí es mi idea. Gracias. Yo iba. Gracias por la respuesta. ¿Qué querías preguntar? Gracias por la respuesta. No, ya le Ah. pregunté, me respondió. Sí, Gracias. a ver, mi intención original era terminar de hacer todos los cuestionarios en el fin de semana. Pero el sábado empecé un sábado raro sin dar clase porque era feriado, y acomodé una serie de asuntos pendientes que tenía en mi casa. Y amigos me estuvieron echando, che, ¿por qué no venís, que salís, qué sé yo? Entonces dije, bueno, el sábado hago un poco. Y el domingo, que empezó con una cosa con otra, me tomé el feriado y no hice los cuestionarios. Probablemente los termine mañana. Está perfecto. Pero Poco de no te puedo dar, genial, pero no te puedo dar seguro porque. No, pero ya estoy orientada más o menos lo que vamos a ver. Es más que todo no, lo que vimos en clase, a ver, cuestionario, no hay tema nuevo. No existe, no voy a preguntar. El único tema nuevo que les aseguré que iban a tener en el examen es en bioética, lo último que les puse, que son las recomendaciones del CIE. Eso les dije que les ponía todo el artículo, que le pedí que lo leyeran. Es lo único nuevo. El resto es sobre las preguntas que tuvieron. Pero si no me equivoco, es Consejo Internacional de Enfermería. Sí. Yo la probé, pero es como usted dice, me puse nerviosa, fue un puntaje ahí para zafar, digamos, me puse nerviosa, pero es verdad, como usted dice, pero dije, no, si yo estudié, entonces me quedé con todo lo que había estudiado. Por eso me acuerdo del CIE y todo. Es verdad, uno a veces se acuerda de lo malo, vamos a decir. Bueno. ¿Por qué? Si me hubiera sido fácil, quizás me olvidaba o no. Pero. Te vas a acordar de lo que te equivocaste, seguro, porque te reconoces que te equivocaste y lo aprendes. Bueno, lo único en bioética, eso es el único tema que se vio después del trabajo práctico, único. Después, en cualquier materia, voy a trabajar solo sobre lo que se habló en los trabajos prácticos. Y práctica es un tema aparte. Adulto, opción múltiple. No hay duda. Opción múltiple, seguro. Si no me equivoco, quiero acordarme de memoria, creo que son 30 preguntas, para no poner ni pocas ni muchas. ¿Sí? Entonces, de 30, con 18
aprueban. Hay oportunidad. Y la idea era esa. Buenísimo. O sea que no va a haber caso, solo preguntas, profe. No, el caso en práctica. Bueno, No van a rendir práctica. Listo. No porque lo estuve hablando, o sea, no porque yo no quisiera, me hubiera gustado, pero lo estuve hablando largamente con la directora y en vez de ponerlo tanto en los exámenes de adulto como en los de práctica, dada primero la poca práctica que han tenido con todo esto de diagnósticos y casos y todo, a la gran mayoría les cuesta un montón, algunos todavía no lo logran. Para no hacérselo tan difícil, en el examen de práctica sí va a haber un caso, pero en el examen de adulto, ¿qué se va a pedir? ¿Valoración de signos vitales? Sí. ¿Intervención para tal necesidad? Sí, pero no a nivel de analizar un caso. Formulación de un diagnóstico, cuál es el formato, con qué se fundamenta tal intervención, ese tipo de cosas con respecto al PAE, pero no van a tener un caso para trabajar sobre ese caso. va a ser la estructura entonces. Claro, convinimos con la directora de que iba a ser mucho más difícil y iba a ser difícil que aprobaran muchos, entonces si lo tomamos en las dos materias, lo tomamos en una sola, existe igual, pero por lo menos se les hace más fácil un poquito en la otra. Esa fue la conclusión. Siempre en beneficio de ustedes, aunque no lo crean. Yo tengo ganas de aprobarlo, no tengo ganas de que desaprueben, no sean tontos. Sé que va a haber quejas igual, ya lo estoy segura. Pero bueno, espero que sean menos los que se quejan de los que valoren haber aprendido. Total, nunca se conforma todo el mundo. Esa es la idea. Yo por mi parte tengo que decir algo. Decime. Lo mismo que le dijo usted a su profesor. A mí cuando me lo nombraron me dijeron, ay no, no sabes la profesora que te tocó. No vas a probar nada, no vas a poder. Ya lo sé. Pero yo le digo a mi hija y a mi esposo, ayer justamente hablábamos de esto, yo hace 21 años que ejerzo como auxiliar, pero en este tiempo aprendí muchísimo más y me di cuenta que hice 16 años de guardia y porque me salieron bien las cosas, pero no lo estaba haciendo bien. Y bueno, me sirvió muchísimo, así que le agradezco. Gracias. ¿Dónde tuve yo mi confirmación para seguir en lo mío? Una es en los comentarios del coordinador del hospital, que les ha dicho lo mismo que les dije yo. Por lo menos una a favor. Y parte también el apoyo de la directora, que me dijo que no negociemos todo, que negociemos una parte y que hagamos una parte fácil y otra parte no tanto, que me pidió que hubiera un nivel. No sé lo que hacen otros profesores ni me interesa. Estamos. Me gustaría que todo el mundo tirara para pedir y los impulsara para el mismo lugar. Sé que no pasa. Eso me da mucha bronca, pero no está en mí solucionarlo. Sé todo lo que se cuenta. Como dije, si la enfermería se caracteriza por ser chismosa en el hospital, yo también me entero de lo que se comenta entre los alumnos. Si pensara mal, diría que todos los que se quejan son una manga de vagos. Si pensara no tan mal, diría que no tuvieron buenos profesores y no les hicieron ver tal vez la parte importante.
y algunos se creyeron que un librito era mejor, o qué sé yo, y están muy aferrados a sus conocimientos y no se dan cuenta que pueden aprender mejor. Bueno, la vida les va a enseñar seguramente de una manera menos gentil en algún momento donde se equivocan. De eso no hay duda. Yo soy grande para cambiar. A ver, estoy muy segura de lo que sé, porque lo avalo, lo sostengo con concepto científico. Eso me lo dejó la enfermería, está para siempre. Y el que va a decidir qué tipo de enfermeros van a ser es cada uno de ustedes. Así como yo sé que Richard es el tipo que se va a ofrecer primero, porque está en su naturaleza. Sé que hay gente que va a aprender a fuerza de equivocarse y aprender, equivocarse y aprender. Como dije hace un rato, el que le salió bien de entrada por ahí está menos seguro del que lo tuvo que construir con mucho más trabajo. Ustedes se supone que tienen que encaminarse para el trabajo final. Otra catarata de quejas y de problemas. Hay alguien que me dijo que gracias a que yo exigía el trabajo final, y no lo exijo yo, sino lo exige la institución, había tenido que pagarle a una persona para que le enseñe, y que lo que esa persona le daba a mí tampoco me gustaba. Primero festejo que tengan alguno plata para comprar trabajo o comprar enseñanza, primero. Segundo, lo que yo enseño es fácil. No hace falta pagarle a otro, hace falta tener ganas de aprender. Y si yo te demuestro que lo que me presentás con un argumento, ¿por qué no está bien? Quiere decir que probablemente le pagaron a alguien que no lo hacía tan bien. Yo no juzgo a nadie. Cada uno va a terminar haciendo lo que quiera hacer. El trabajo final es un trabajo que tiene que demostrar que ustedes saben investigar. No se va a comprobar nada más. Pero así como en un trabajo práctico yo me doy cuenta del alumno que se esforzó por lograr hacerlo bien, y sé el que me presentó 4 líneas porque dijo, total, lo termino con esto y ya está. Por eso les digo que no todo es el concepto científico que ponen, sino cómo lo ponen. En un trabajo de investigación también se nota. Entonces, sugerencia, equivóquense, porque se equivocaron ustedes, y no porque copiaron de alguien que no lo hizo bien. Porque eso suele ser muy desalentador. Vuelvo a decir lo mismo. Yo no cierro el Classroom. Tanto el que aprueba ahora como el que deja para marzo, el Classroom va a estar abierto. Esto quiere decir que la comunicación va a estar abierta. Que si se acuerdan de algo una vez que termine esta clase, me lo pueden preguntar, aunque haya terminado la última clase. Yo no soy jodida porque tengo ganas de torturar al alumno. Yo tengo la suficiente experiencia para saber qué es lo que ustedes van a necesitar cuando estén solitos, sus manitos y su cabeza para atender a una persona. Y trato... Perdón, una pregunta antes. Decime. Me estaba acordando. El inmediato, el inmediato, las primeras 24 o 48, porque algunas bibliografías dice 48, o depende de cada caso. ¿Cómo lo maneja? A ver,
Yo puse límite 24 porque generalmente casi ningún caso pasa de las 24. Hoy en día la mayoría pasan unas poquitas horas. Hay muchas cirugías que han reducido su procedimiento, no a la laparoscopía, sino a procedimientos más eficientes. Y ya no se tiene una persona 3 horas en una mesa de operaciones. Se la tiene poquito tiempo, se la seda poquito. Casi ninguna persona tiene vómitos después, porque la anestesia que se da ya no produce ese efecto. Ya no se anestesia más con gas, se anestesia con químicos. Las respuestas son mucho más rápidas para recuperar. Y Por si eso, usted, por ejemplo, un concepto del mediato, ¿cómo sería? El primero sería las 24 y el mediato sería luego de pasar ese periodo de las 24 horas, ¿no? cuando el paciente ingresa a su habitación normal, a su habitación primera, al cuidado común, hasta el alta clínica. Ahí terminó el mediato. Dure 48 horas, dure 10 días. No importa. Depende si tenés un tajito de 3 centímetros y a lo mejor ni siquiera pasaste por el inmediato porque fuiste directamente a tu habitación y te fuiste al día siguiente. Una laparoscopía. Pasa por los estadios, pero depende de cada caso. Te hicieron un trasplante de órgano o te hicieron un bypass cardíaco y te abrieron del pecho y seguramente te vas a pasar más tiempo, pero depende del tipo de cirugía. Por eso que yo puse valores estimados. Y el que lo explica, si ves la respuesta en un choice o tenés que corroborar un verdadero o falso, va a ser muy claro. No vas a darle la duda y por qué tipo, va a ser una generalidad. No entiendo, cuando yo pedí tiempos quirúrgicos, algunos me describieron solo el intraquirúrgico, desde que hace el primer tajo hasta la última sutura. A ver, ¿qué tiene enfermería que hacer ahí? Es el médico. El intraquirúrgico, no hay prácticamente intervención de enfermería. Si la hubiera, signos vitales, porque para el resto hay otro profesional. ¿Hay intervenciones importantes en el prequirúrgico? Sí. ¿Hay intervenciones importantes en el postquirúrgico? Sí. Esas son las que tienen que recordar. Postquirúrgico Y tardío. la diuresis la puedo mirar en el inmediato y el mediato, no importa, cualquiera de las dos. ¿Qué Porque cosa? la diuresis, vos me corregiste La que diuresis, a ver, por respuesta del organismo, la diuresis se controla principalmente en el inmediato, porque es lo primero que vas a ver. En las primeras horas, normalmente no pasan más de 4 o 5 horas, el paciente tiene que orinar. Si no orinó en las primeras 4 o 5 horas, tenemos un problema. Olvídate que no toma nada, pero tiene una vía y tiene hidratación en sangre, o sea, que el líquido sí tiene que eliminar. La que puede no eliminar es la intestinal, pero la diuresis sí, porque implica recuperación del sistema interno. listo. Y el mediato, ¿qué sería lo más importante, profe? Porque yo me confundo en esas dos. A ver, en el mediato, la persona ya está consciente, la persona probablemente va a tener analgesia, va a tener una administración de medicación, seguro, ya sea antibióticos por profilaxis o analgésicos o lo que necesiten. Seguramente ya tuvo una primera curación, así que va a tener curación de herida quirúrgica. En algunos casos
puede haber deambulación precoz, quiere decir, se baja de la cama y camina hasta el baño, por ahí. Porque por ahí en el inmediato tuvo una sonda, y en cuanto lo pasaron a la habitación se la sacaron. Ese es el tipo de paciente postquirúrgico. Insisto, si le sacaron un lunar o le hicieron una laparoscopía, todo esto se resume y puede ser muy chiquitito. Si le hicieron un trasplante de corazón, va a ser mucho más largo. Depende de la operación. Pero no te preocupes por eso, porque como va a ser opción múltiple, vas a tener claramente la respuesta ahí. El posquirúrgico inmediato, desde que la persona sale de recuperación anestésica hasta el alta clínica, no importa el tiempo que pase entre medio. Ya recuperó, el anestesista dijo, este tipo ya está con sus facultades, no importa dolor, no importa nada más. Va a su habitación común, posquirúrgico inmediato. ¿Hasta cuándo? Hasta que el clínico le da el alta y le dice se va a su casa. Tardío, hasta que el cirujano te da el alta. La mayoría de las cirugías, los puntos, te los sacan después que te mandaron a tu casa y tenés que volver para que te retiren la sutura. Pensá cómo se ubican los tiempos quirúrgicos. Vos mirás demasiado el detalle y vas a tener dudas porque mirás y lees demasiado. Claro, Eso porque te yo leí. complica. Profe, Eso te ahora complica. otra cosa. Vos subiste un archivo sobre el dolor. Sí, Como vimos cuidados paliativos, ¿va a sí. entrar algo sobre esto también? Yo no pregunté en el trabajo práctico nada de dolor. Probablemente no lo ponga porque no quiero poner temas nuevos. Quiero que estén seguros de lo que tienen que ver. Bueno, listo. Y el dolor puede ser un tema muy fácil como muy difícil. A ver, convinimos con la directora en hacerlo lo más fácil posible para tener las menos quejas posibles. Yo siempre lo dije, si voy a desaprobar a alguien, yo lo desapruebo con el concepto más fácil que haya, para que no haya dudas. Entonces no me interesa poner un concepto muy difícil, que a lo mejor a vos te confunde porque vos lees más. Entonces dudas más porque ves más variedades de grises. El que no sabe nada y le juega al tatetí, por ahí la pega. Y el que sabe más o menos, se siente más seguro con una opción múltiple. Vos sos al que probablemente sí le perjudique una opción múltiple, pero no vas a tener dudas, porque cuando veas las preguntas no hay posibilidad que dudes, porque claramente yo cuando hago opción múltiple, una sola claramente es la respuesta, y que no va a tener dudas. No quiero poner temas nuevos porque yo dije que no iba a poner temas nuevos. Si con lo que hay me alcanza para preguntar. No quiero hacerlo difícil. El último examen va a ser el más difícil de todos, porque va a tener la presión de ser el último. Pero falta para que llegue ese momento. Y cuando llegue ese momento, el haber aprobado todo lo demás y el haber entendido que el último examen reúne a todos los demás, seguramente tengan los conceptos. Y se van a acordar de algo que yo les dije muchas veces y por ahí no terminan de captar. Enfermería hace intervenciones simples, fundamentación científica básica. No se les va a pedir una cosa extraña, al contrario, que sepan identificar bien lo fácil es difícil. Vos pensás que yo me centro en eso, siempre. Entonces, no van a tener problemas. Yo no creo que tengan problemas, salvo que se abataten, que les agarre una crisis de nervios, que digan, no sé nada, ¿qué voy a hacer? Prepárense para un examen fácil,
Eso no quiere decir que no se preparen y no estudien. Prepárense para un examen fácil. Vayan tranquilos y vayan con esto. Usar la cabeza, pensar. Con eso alcanza. Hay que llevar un chocolate para compensar al cerebro, me decía una de las profesoras de primer año. Es factible, Examen, llevar chocolate pero para por otra compensar el cerebro. razón. ¿Por qué te tranquiliza el chocolate? Pensá. ¿Por qué? Todo tiene un fundamento científico, caramba. Y me busca la vuelta. ¿Qué es lo que te proporciona el chocolate? Por el dulce. No. Endorfina, profe, endorfina. Claro, el mejor chocolate es el amargo, no el dulce. El chocolate estimula las endorfinas, te hace sentir bien. Y cuando te sentís bien, estás relajado para pensar mejor. Neurotransmisores de la felicidad. No voy a preguntar en qué glándulas se generan ni cómo actúan, porque entramos en un terreno peligroso. Pero, Nos mata. bueno, pero Ahora me acordé ahora me acordé de la endorfina. se Ya dan lo sé, cuenta. ya me queda, a mí ya cuando me dudo y incorporo algo nuevo, ya lo guardo. A ver, se dan cuenta cómo se puede pasar de lo muy fácil y lo muy sencillo a una cosa complicada en 2 segundos. No hace falta hacer una pregunta complicada para descubrir que no se sabe. Es mucho más fácil errar en lo que uno cree que es tan fácil que total lo tengo hecho. Ahí es donde se equivoca. Y eso probablemente sea la circunstancia que se presente más. Pero bueno, eso es otro momento. La cuestión es esta, gente, se va a terminar. El Classroom está abierto. La pregunta que quieran hacer, me la pueden hacer. Así que sepan que yo los acompaño en esta instancia de estudiar para el final. Y alguien tiene de repente una angustia por una pregunta que no saben que la mandan y yo respondo. Así que ahí Gracias, profe. va a estar mi acompañamiento. Y el que logró aprender más o menos depende de cada uno. Y que si se dieron cuenta que les falta, saben dónde buscar el conocimiento y Llegó las completarlo. Vale, chicos, así que a darle. Una sugerencia. Yo sé que no es cómodo. Las mejores preparaciones para exámenes que yo hice fue cuando no estudié sola. Si se juntan 2 o 3, aunque sea por Zoom, van a estudiar más rápido y mucho mejor. Si pueden, pruébenlo, háganlo. Eso potencia muchísimo el tiempo. A mí me sirvió siempre, por eso lo sugiero. No pueden encontrarse Bien, en un profe. lugar, hagan un Zoom. 3, 4, no más. Lo que no sabe uno lo sabe el otro. Cuando uno se cansa, el otro te despabila. Es mucho mejor. Si pueden, pruébenlo. Sí. Gracias, profe. Y el resto, bueno, ya nos veremos. Bueno, Y el que venga el viernes, nos vemos el viernes. Bueno, profe, gracias. De nada, chicos. Mis mejores deseos para todos.